Saludos. Vamos en este video tutorial a analizar de manera muy superficial la herramienta de campo. Las partes que vamos a analizar va a ser importar ficheros Gerber, es decir, vamos a partir de la base de que nos suministran unos ficheros Gerber y que a partir de ello queremos hacer algunos cambios, hacer unas comprobaciones e incluso hacer una panelización. Para lo cual lo primero que tenemos que hacer es importar dichos ficheros. A continuación tenemos que extraer los netlist, como vamos a ver ahora, analizar las opciones de importación, ver información sobre los elementos del diseño, vamos a poder ver cada una de las cosas que hemos importado, qué características tiene. Vamos a hacer el DRC, verificar a ver si cumplimos los DRC, las reglas de diseño. Vamos a ver cómo hacer unos informes muy básicos. Muy importante, vamos a ver cómo exportar unos ficheros Gerber a PCB otra vez, para incluso desde este propio PCB hacer las variaciones que creamos convenientes, y vamos a echar un vistazo a las herramientas de edición dentro del propio Gerber, para en última instancia ver la panelización de los ficheros. Para ello, pues tenemos que abrir el Altium, y lo primero que tengo que hacer yo es, lo que vamos a hacer es importar unos ficheros Gerber, para lo cual primeramente vamos a crear un proyecto nuevo, File, New, Project. Y no es un proyecto de CamStatic de Gerber, no, es un proyecto de PCBs, porque yo lo que quiero es hacer un proyecto del cual al final pueda incluso llegar a tener la placa de circuito impreso. Le voy a llamar a este proyecto Interface 4 puertos, porque son los ficheros que, que voy a utilizar yo para importar unos ficheros que ya dispongo. Le digo OK, se me crea el fichero. A continuación, lo que tengo que hacer es, como voy a importar los ficheros, como he dicho, de esta estructura que me los he bajado en este caso de la página web de Altium, como un ejemplo que tienen, para importar estos ficheros que tengo aquí, estos ficheros Gerber, como hemos dicho antes, los ficheros Gerber de cada una de las capas, button layer, button overlay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya tengo creado esto. Lo que tengo que hacer a continuación es crear un fichero, en este caso CamTastic, para poder importar todos los ficheros Gerber. Para lo cual le digo add new to project CamDocument. Me crea un documento vacío, como hemos dicho antes y hacemos siempre. Lo vamos a salvar con un nombre, le voy a llamar igual que antes, igual que en este caso, igual que el proyecto, Interface 4 puertos, y le digo guardar. Ya tengo la base formada. Lo que tengo que hacer ahora es importar los ficheros a los cuales he comentado, para lo cual le digo File, Import, y el tipo de importación que tengo que hacer es el QuickLoad, no es el Gerber, sino es el QuickLoad. Le damos a QuickLoad y lo que tengo que hacer a continuación es buscar la carpeta que contiene los ficheros que yo quiero importar. En nuestro caso es el 4-port CamStatic Gerber, y le digo aceptar. Entonces, en estas condiciones, yo ahora lo que tengo que hacer, puedo seleccionar algunas opciones. Entonces, en este caso, pues nada, sin más, voy a dejar lo que está, voy a buscar los ficheros, las extensiones que tenemos, la autodetección de aperturas, podemos entrar en opciones de Gerber, que las tenemos aquí, esto, o incluso las unidades por defecto. Entonces, unidades por defecto yo voy a dejarle aquí tal cual. Le digo aceptar, le digo OK. Me dice que en el tool table, en la tabla de perforaciones, que me deja un valor, unidades que puedo utilizar, lo mismo que hemos visto antes. Le digo OK, sin más, y me abre, para empezar, me genera y me abre un fichero log en el cual me indica el estado del proceso de importación. Entonces, pues vemos que todo se ha hecho bien, con 0 errores, con 0 warnings, vale, punto. Esto ya no me hace falta, con lo cual lo cierro. Y veo que ya me ha importado esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí, que es un fichero CAM. Yo lo voy a guardar, lo voy a salvar. Y, pues bueno, igual que hemos dicho antes durante el proceso de generación de ficheros, yo aquí lo que tengo ahora, voy a abrir la pantalla CamTastic. Si abro la pantalla CamTastic, veo todas las capas que se me han generado, las tengo aquí,
Y igual que teníamos antes, yo puedo, si quito todas no veo nada y puedo ir actuándolas según me interese o según crea conveniente. De momento les voy a dejar así, todas en on. Veo que de momento la información que tengo aquí es escasa. Entonces es una información escasa porque todavía tengo que seguir importando o actualizando cosas, tal y como indicábamos aquí. Es decir, lo primero que tengo que hacer yo es extraer el netlist. Es decir, yo ya me he traído los ficheros, pero todavía no sé la relación de los net que hay entre los pines, entre los paths. Con lo cual lo que tengo que hacer es tools, netlist, y le digo extract. Y ahora veo que aquí ya en esta pantalla ya me ha abierto toda la opción de todos los net. Es decir, si yo hago esto, voy pulsando cada uno, seleccionando cada uno de los net, pues efectivamente voy viendo cada uno de los net. Asigna a cada uno de los trazos que tengo aquí, ya le asigna un net. Bueno, ya he hecho un primer paso. Si yo vengo a projects, veo que sigue estando ahora sigue estando provisional, es decir, que ha habido un cambio que no se ha guardado porque acabo de extraer los net. Si yo lo salvo, pues ya tengo el proyecto guardado con los net. ¿Está casi todo bien? Bueno, todavía podemos seguir viendo cosas. Este de info me da la información. Es decir, si yo ahora selecciono información de los elementos, si yo selecciono la herramienta de query y selecciono un determinado elemento, en esta pantalla de aquí me va a dar las características de ese elemento. Me va a decir que la capa es la bottom, el decode del Gerber es el 11, la forma es redonda, el diámetro es 0,01, es una línea, porque es una línea, los vértices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a continuación, lo que yo tengo que hacer, todavía no lo he terminado, todo el proceso, lo que me permite, incluso vemos que en el DRC, el rule check, aquí en el rule check, pues yo aquí tendría que tener todos los errores que me pueden ocurrir dentro de las reglas que yo definía en el PCB. Entonces eso lo tengo que poder hacer. Entonces la forma de hacerlo es tan sencilla como, en este caso, análisis, PCB, design, fix. Aquí tenemos. Entonces aquí tenemos una tabla en la que aparecen todas las reglas que habíamos comentado antes. Por ejemplo, la mínima distancia de aislamiento entre path y path, el mínimo aislamiento entre path y trace, el mínimo aislamiento entre traza y traza, así sucesivamente. Y tengo una serie de parámetros por defecto. Aquí selecciono los parámetros que yo quiero chequear, y aquí los elementos que quiero chequear y aquí los parámetros que tienen. Entonces, en este caso, pues bueno, voy a suponer que le voy a poner aquí un 10. Es decir, que yo considero ahora que el solder bring, es decir, el puente de soldadura, es de 10.000. Entonces, cuando yo ahora ejecuto aquí el OK, lo que me va a hacer es comprobar todas las medidas estas que yo tengo colocadas aquí, a ver si coinciden con las que tengo en la placa. Algunas de ellas incluso se puede hacer el autofix, es decir, el autocorrección. Entonces yo le digo OK, espero un rato y aquí veo todas las cuestiones que yo tengo. Es decir, me da errores en el solder bring, me da errores en el SIG seal screen over mask e incluso me da error en una antena. Si le digo aceptar, pues yo aquí estoy viendo los diferentes listados de errores. Por ejemplo, había un error que era para el caso de antenas. Si yo tengo el caso de antenas y lo pincho, efectivamente veo que aquí tengo un pedazo de pista que no va conectado a ningún lado y que se comporta realmente como una antena. Si yo le digo al Sol Screen Over Max, pues bueno, pues aquí me está diciendo que como tengo problemas entre el seal screen de distancias en el seal screen, o incluso en el solder, un segundillo, aquí me está indicando que la distancia entre path y pista es una distancia que yo le he puesto antes que tenía que ser de 10.000, pero resulta que el que ha hecho la placa de circuito impreso, él la ha hecho por una distancia inferior, con lo cual a mí me da un error, con lo cual aquí puedo tener un problema. Y el problema es que si efectivamente la placa
precisa, si esta placa precisa de que la distancia sea mayor de 10.000, tengo que cambiar toda la placa. O aquí lo que ocurre es que probablemente a mí el fabricante, el diseñador de placa, haga con una distancia de 5.000, como yo le he puesto que me chequee a 10.000, me está dando los errores. Si yo considero que esto es así y que me he equivocado, lo único que tengo que hacer es volver a repetir el proceso. Es decir, análisis, PCB de Rule Check, y en esta opción que teníamos aquí, ser consciente de que no son 10, de que son 5, pongo el valor de 5, le digo OK, hace otra vez el ruteo y si nos damos cuenta ya han desaparecido estos solder ring que antes eran 500, ahora ya son solo 10. Y la antena, que en este caso es 1. Le digo aceptar, vemos que han disminuido aquí. Aquí ya solo me quedan unos errores de solder, en este caso es del conector. El conector este que tenemos de esta placa, este conector que tenemos aquí, bueno, pues nos da ahí un error. No nos vamos a meter en él y todavía seguimos teniendo el problema de la antena. Con lo cual ahora yo sí ya tengo toda la información que preciso para poder gestionar o empezar a trabajar con esta placa. La salvo, de momento aquí la salvo y ya estoy en ello. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya hemos importado, ya hemos hecho el DRC y ahora lo que podemos hacer es, pues bueno, ver algunos de los informes que podemos sacar. A través de la pantalla de informes que tenemos aquí, de reports, tengo diferentes tipos de informes que me va a generar una serie de información que, bueno, que me puede ser en este caso útil. En este caso, pues bueno, el Sales Quote, le digo que me seleccione, vamos, este no tiene demasiada importancia, bueno, pues los drill, pues me dice el tipo de agujeros que tiene, tipo de agujeros y con las medidas que tiene. Otro tipo de, siempre viniendo aquí, otro tipo de reportes, los decodes que se están utilizando, lo que hemos dicho, el decode 10, 11, 12, que el 10 es un oblong, round, rectángulo, un round de esta medida, un round de esta otra medida, un round de esta otra medida, en qué capas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedo llegar a salvar. Los netlist, pues bueno, pues me va a generar un netlist de todos los elementos que tengo, así sucesivamente, sin darle mayor importancia. Con lo cual lo que vamos a pasar a continuación es a trabajar, en lugar de exportar a PCB, trabajar con las herramientas de edición. Yo ya tengo aquí la placa, voy a hacerle esto que tenemos aquí. Ahora solamente estoy viendo la GTL, la top layer. Yo puedo hacer que se vean todas, como hemos comentado anteriormente. Entonces ya tengo esto y ahora tendría que ver las herramientas de edición. Herramientas de edición que, bueno, pues tenemos diferentes. Lo primero que hay que decir es que tenemos dos modos de edición, dos modos de edición, dos modos de vídeo. Uno es el Cam Editor, que es este que tenemos aquí, en el cual la presentación de placa que tenemos es en modo gráfico, es decir, exactamente cómo se va a producir. Y el NC Editor es el modo de edición o modo de trabajo con los códigos Gerber. Nosotros vamos a trabajar simplemente con la vista de Cam Editor. Y en cuanto a herramientas con que nos encontramos, aquí tenemos, por supuesto, como siempre por aquí, pero aquí tenemos las más importantes. Esta es la de información que la hemos visto antes. Yo aquí selecciono un determinado elemento y en el panel de información me sale el tipo de elemento que es. Pues bueno, pues está en el bollo, en el bottom y es una línea. Aquí tenemos elementos que me están marcando todos que son líneas, pero bueno, realmente hay diferentes tipos de elementos. Hay líneas, hay polilíneas, hay diferentes tipos de, repito, de elementos. Por ejemplo, si consigo seleccionar la P, la P me dice que es una polilínea abierta. Si selecciono la O, ¿es un texto? Sí, es un texto, pero para él no es un texto, es un gráfico, pues es un polígono cerrado. Así sucesivamente, es de información. Por otro lado, ¿con qué nos encontramos? Herramientas que podemos hacer. Esto es el place, esto es colocar. ¿Qué es lo que podemos colocar? Pues todo esto que tenemos aquí. Desde un semicírculo, que lo tenemos aquí. Ahora mismo estoy en la capa, estoy en la morada, y si nos damos cuenta, la morada es esta. Si yo lo quisiera hacer en la top, lo primero que tengo que hacer es pasar a la capa top, a la TL. Voy a la top layer, ya estoy ahora en la top layer, y ahora repito
Si yo quiero dibujar un componente, en este caso un círculo en azul, porque es el top, ahí lo tenemos. Ya está. Dibujar, podemos dibujar semicírculos, arcos, líneas, polilíneas, rectángulos, podemos colocar texto. A la hora de colocar el texto me va a pedir a través de la ventana correspondiente, me va a pedir que yo coloque el mensaje que quiero con las características de font, con las distancias, con todo. Entonces, bueno, estas son las cosas que yo puedo hacer. Además de eso, siguiente grupo de herramientas que yo tengo pueden ser estas que vemos aquí. En esta que tenemos aquí, es copiar entre campos, entonces copiar a otras capas, no son los más importantes. Con los que nos vamos a quedar es con estos que tenemos aquí, en modo de edición, en modo array, en modo cambiar, modo de edición. Vamos a suponer que yo quiero cambiar este semicírculo o este arco que he creado aquí. Entonces, para cambiar este arco lo que hago es, muy importante, se me olvidaba, la forma de trabajo con esta herramienta de CAD consiste en que primero tengo que seleccionar la operación que quiero, segundo tengo que seleccionar el elemento al que la quiero aplicar y tercero lo tengo que aplicar. ¿Cómo? Primero seleccionar la operación que quiero. En nuestro caso hemos dicho que iba a ser la de mover, editar o mover. Le doy. Si nos damos cuenta, el cursor ha cambiado y se ha puesto en forma de un cuadrado. Me tengo que colocar encima del elemento que yo quiero, en este caso, modificar. Y dándole al botón izquierdo del ratón, se me posiciona en blanco, con lo cual ya lo tengo seleccionado. Podría haber seleccionado, teniendo pulsado el botón izquierdo, mover, soltar, y apretar y seleccionar. Es decir, lo tenemos ahí seleccionado. Y a continuación, si lo quiero ejecutar, lo tengo que hacer situándome encima del elemento que quiero cambiar, tocando hueso, tocando elemento, no tocando zona que no exista, y pulsando botón derecho. Si pulso botón derecho, aquí lo tenemos, y ahora lo que me permite, en este caso, un segundo que lo he movido, aquí lo tenemos, se me ha escapado, repito, es editar, lo pincho, botón derecho. Si lo pincho una vez, me permite moverlo, como estamos viendo aquí, aunque no se vea el trazo del dibujo. Pulso al botón izquierdo y lo pincho. Si lo pincho una vez y le pincho dos veces al botón derecho, un momento, si lo pincho, he dicho, este era editar o mover, perdonar, este es editar o mover. Entonces con este solamente yo lo muevo. Vaya hombre, a ver, le digo mover, selecciono el elemento con el botón izquierdo y con el botón derecho lo pulso y ahora lo muevo. Cuando esté, le doy al botón izquierdo para posicionarlo y ahora me quedo esperando a otro. Si selecciono con el botón izquierdo, selecciono, con el botón derecho mover, con el botón izquierdo muevo, suelto, y le doy. Esto es mover. Si yo lo que quiero es cambiar las características, vamos a suponer que quiero que esto sea más grueso, pues es lo mismo solamente que con esta herramienta, que es la de modificar o cambiar. Botón derecho, selecciono con el botón izquierdo y ahora pulsando el botón derecho dos veces me aparece este cuadro y en este cuadro me está diciendo que la apertura, el código de CODE es el 28, que es un rectángulo, que es forma rectangular y además con una precisión, con una anchura de 0,05. Si yo cambio eso y lo pongo redondo a 0,05, si le pongo a 0, un valor mayor, voy a escoger, o sea, 0,15, va a ser mucho mayor, le digo, selecciono aquí, le digo OK, vemos como efectivamente me ha cambiado la forma. Entonces, esto es modificar. Más herramientas con que nos encontramos, la de cortar. Es decir, si yo en algún momento tengo que coger una pista de estas, una track que tenemos aquí, y yo la quisiera cortar para hacer hasta un determinado, vamos a imaginar que con esta pista lo que quiero es que de aquí en adelante permanezca igual, pero hasta aquí sea más gruesa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo selecciono esto, lo que me va a ocurrir con esta, lo que me va a ocurrir es que yo voy a cambiar las características de todo. Si yo quiero cambiar solo las características de parte, lo que tengo que hacer es editar break, ruptura, me vengo aquí, le pulso con el botón izquierdo y si nos damos cuenta
ya hemos partido la pista. Si yo pincho aquí, ya hemos partido la pista. Ya la tenemos. Ahora yo me podré modificar esto, modificar este cacho, botón izquierdo para seleccionar, botón derecho doble para cambiar, y ahora podría escoger un round de pues no sé, uno bestia, que espero que me coja este. Si le digo OK, vemos cómo me ha cambiado solo eso. Entonces, esa es la misión que tiene esta parte de ruptura. ¿Qué más nos permite hacer? Nos permite hacer mirrors, nos permite hacer rotaciones, nos permite hacer escalas. Bueno, ya está. La herramienta esta es un poco compleja, es un poco... Para hacer ediciones aquí es un poco complicado. Pretender mover de aquí un componente o cambiar una pista es bastante complicado. Luego veremos otras maneras de poder hacerlo. Más cosas que yo voy a poder hacer, esto que tenemos aquí son utilidades varias, como por ejemplo esta de panelización, que la veremos luego. Rellenar una zona de cobre, bueno, pues tan sencillo como apretar, como siempre, seleccionar, botón izquierdo para ponerte donde quieras, botón derecho, un segundo, vamos a ponerlo, vamos a centrar el zoom aquí. Entonces ahora para rellenar de cobre, botón derecho, ahora selecciono la parte, ahora botón izquierdo, a ver si me deja, un segundo, rellenar de cobre, selecciono la parte, no me deja ahora mismo, bueno, lo veremos luego. Más opciones que tenemos es remover un pad. Bueno, antes no había indicado que dentro del place, y es importante, este es el flash, colocar un flash. Draw flash es colocar esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí realmente no es nada, pero es una cosa a la que yo le puedo colocar ahora y luego le puedo asignar un determinado elemento. Se me había pasado. Más información, de todas formas, la vamos a encontrar en la documentación sobre el manual de Camtastic. Más cosas que podemos hacer, pues este es el Drop, las lágrimas. Lo mismo que habíamos visto en el PCB, aquí me permite colocar lágrimas. La lágrima, como ya sabemos, lo podríamos colocar aquí. Lo que consiste es que esto, en lugar de ser así, esto tuviese una conexión redondeada. Vamos a hacer la prueba y se ve inmediatamente. Selecciono las lágrimas, un segundo, selecciono el área a la cual lo quiero aplicar las lágrimas, esta, y a continuación botón derecho y me dice las características de las lágrimas. Yo quiero que sea un pad, que sea un line, con estas medidas, vale, decimos OK, y ya me lo ha aplicado. Aunque no se vea, aplicamos ahora el zoom progresivo, vemos como efectivamente entre la unión entre track y pads me ha generado unas lágrimas. Más cosas que podemos hacer aquí, bueno, pues cortar, calcular el área del cobre, bueno, diferentes opciones que podemos analizar en la documentación correspondiente. Bueno, más cosillas en las herramientas, pues algunas más, como por ejemplo esta, que es invertir, el vídeo inverso, esta que es, en lugar de visualizar, como estamos visualizando aquí el área que se va a ver, visualizar la traza de ese área. Lo mejor es verlo, es decir, por dónde va a venir la pista o por dónde va a venir el pad, pero sin ver toda la estructura. Y más cosillas por ahí que, bueno, pues seleccionar un determinado elemento, sin más. De forma que de esta manera, si yo he hecho algún cambio, que lo he hecho, este de aquí lo quiero borrar, lo que he hecho antes aquí. Entonces, para borrar hay una herramienta que no está aquí y que está aquí, Edit. Como siempre, selecciono la acción, Clear. Me cambia la forma del cursor, selecciono los elementos que en este caso quiero borrar, haciendo un momento esto, suelto, aprieto y selecciono. Y ahora le doy botón derecho y me borra. Esa es la estructura. Me ha borrado hasta los bordes, le voy a decir control Z para recuperar, y en este caso, pues bueno, lo voy a hacer, Clear, selecciono, botón derecho,
selecciono botón derecho, ya me ha borrado. Tenemos aquí la estructura. En este caso, recordar que teníamos un problema, que era con esta antena, que además ahora le he creado lagrimeo. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esto, es decir, editar, clear, selecciono y borro. Esto que parece que ha quedado así es por refresco de pantalla. Si yo subo un poco y vuelvo a bajar, ahora, un segundo, si le vuelvo a decir clear y quiero borrar esta antena que teníamos aquí, un segundo, no, aquí me ha cogido todo el pad y eso no nos interesa. Editar, clear, hacemos esto, bueno, si me deja, porque si ya le digo aquí botón derecho, me borra todo el pad y eso es lo que no nos interesaba. A mí lo que me interesaba era borrar solamente esta parte de aquí. Edit, clear, le hago esto, no me deja coger, tengo que coger suficiente superficie, le voy a quitar los lagrimeos, ahí tenemos, he quitado los lagrimeos y ahora editar, clear, selecciono este elemento, su padre, está aquí, me dejé, pasa que me ha cogido, me debía dejar coger esto y poder borrarlo, poder eliminarlo. Una vez que yo ya tengo hecho, supuestamente aquí antes he borrado esto, pero claro, como solamente tenía seleccionado una capa, no me lo ha borrado en todas. Para hacer realmente, bueno, he dado marcha atrás, o sea que hago esto, selecciono todos, botón derecho y lo borro. Ya está, y guardo. Una vez que yo tengo hecho esto, el siguiente paso, ya tengo en CAD, lo que puedo hacer, una de las cosas ideales que podría hacer, es obtener, daros cuenta que hasta ahora solamente tenemos el Camtastic, entonces lo que podría hacer es pasar esto a PCB, para incluso realizar diseños a través de PCB. La forma de hacerlo es File, Export, Export to PCB. Hay que tener cuidado de que para poder hacer esto, esta exportación a PCB, previamente deberíamos haber hecho lo que hemos hecho antes, es decir, por lo menos sacar el netlist, porque si no hay netlist, si no hay un listado de net, no podemos pasarlo a PCB. Entonces yo aquí lo que hago es me vengo aquí en este, digo File, Export to PCB. Le doy a ejecutar, pasado un rato, me genera, como estamos viendo aquí, una placa. Una placa que ya me ha abierto además la ventana PCB y que si miro en proyectos efectivamente veo que me ha creado un documento nuevo que es los puertos. Y esto que yo tengo aquí, esto ya es un PCB. Si yo ahora ya estoy dentro de PCB, incluso puedo coger estos elementos y lo puedo llegar a editar, como me convenga. Aquí hay un pequeño problema y es que la información que tenemos aquí es que todos estos son net. Aquí no veo los net, le voy a dejar como estaba. Entonces le digo, en este caso, Tools, tenemos aquí, Tools, Netlist, Design, Netlist, y que editar Netlist. Pues aquí tengo todos los net, entonces bueno, pues veo que lo tengo obtenido. A partir de esta placa, lo que hemos comentado, yo aquí puedo hacer desde PCB las ediciones que quiera de una manera un poco más cómoda que la que tenía desde el Camtastic, y una vez que yo lo haya creado, puedo de nuevo obtener los Gerber haciendo el proceso inverso de exportación. De esta manera llegamos hasta la parte de poder obtener, como tenemos aquí, pues los dos elementos. Antes hemos visto con el PCB la opción de hacer una panelización. Exactamente lo mismo lo puedo hacer yo desde el Camtastic. Es decir, yo ahora aquí lo que puedo hacer es generar una panelización de esto. Para generar una panelización de esto, lo que tengo que hacer, un segundo, un segundillo. Bueno, como comentábamos, lo que quiero hacer a continuación es la panelización de esto. Entonces, para hacer la panelización de esto, lo que tenemos que hacer es, como en el caso de esta herramienta, vamos a hacerlo así,
En un primer momento seleccionar la opción. La opción es panelizar. Le damos a panelizar. Se nos ha cambiado la estructura y lo que tenemos que hacer a continuación es seleccionar el área que yo quiero panelizar, que es esta. Y una vez que ya tengo seleccionada, como siempre, con el botón derecho selecciono y me aparecen estas opciones de panelización. Me está diciendo que en este caso la imagen es de 6,04 por 4,80 y me está diciendo que los niveles de panelización son 0,0. Vamos a suponer que yo quiero hacer una panelización de 2 por 2. Nos damos cuenta que automáticamente, en función de que yo ponga por ejemplo aquí un 1, el valor es de 6,8. Si pongo un 2, el valor 11,4. Así sucesivamente. El proceso normal de las empresas de fabricación suele ser al revés. Yo ya tengo los paneles, los valores estándar del panel, los coloco aquí y a continuación le digo calcular. Vamos a suponer que pongo un 16 por 32. Si le digo calcular, él automáticamente, bueno, a ver un segundo, 32, él automáticamente me calcula la cantidad de plagas que me caben en ese panel. En este caso me está diciendo que hasta 10. Ya está. Puedo utilizar el venting. El venting es el área, las zonas en las que no haya placa, elegir el pattern, el patrón que yo quiero que se recoloque. Es decir, entre placa y placa, a ver qué patrón quiero yo. Ahora mismo está puesto en sólido, pero puedo escoger diferentes patrones en función de los diferentes decodes. Entonces voy a escoger este, por ejemplo. No, este rectángulo no. Voy a escoger a ver, este mismo. Le digo OK. Si le digo aquí OK, si le digo Preview, me va a mostrar cómo va a estar la panelización. Y cuando yo le digo Close Preview, si le digo OK, como vamos a ver ahora, lo que me hace es crear ya el panel, como en este caso me había calculado, de un 2 por, pero en este caso 2 por 10, de acuerdo a las medidas que yo le he suministrado. A partir de aquí, lógicamente, vemos aquí lo que hemos dicho, el venting, las zonas que no son ocupadas por placa se van a rellenar con estos elementos que tengo aquí, con esas partes de cobre. Esto es muy interesante para las fabricantes, porque cuanto más cobre tenga la placa, para ellos mejor, porque menos se van a saturar los ácidos con los cuales atacan la placa. Entonces va a ser el proceso mucho más económico. Y ahora aquí lo que me faltaría es colocar los scoring, es decir, las líneas a partir de las cuales yo voy a colocar los puntos de pre-ruptura o de pre-mecanizado. Para eso me vengo al Camtastic, cojo una placa, una capa mecánica, la GM1, y en esta capa lo que hago es colocar líneas. Es decir, bueno, yo quiero que aquí por el medio se corte de aquí a aquí. Pues bueno, pues coloco esa línea. Le doy a escape y ya la tengo aquí colocada. Ya es esta línea, que por cierto ahora está aquí. Entonces bueno, pues es esta línea que tenemos aquí. Le puedo aplicar las características a la placa que quiera, lo puedo cambiar donde quiera, como hemos visto antes. Con lo cual ya tengo generado, bueno, previamente aquí lo ideal hubiese sido, como es normal, haber borrado toda esta estructura que tenemos aquí para dejar solo la parte de placa, o haber limpiado la parte esta, que esto no tiene que salir en la placa, las partes de cotas y cosas por el estilo. Todo eso lo habríamos quitado, o mejor dicho, si hubiéramos querido sacar para el fotolito, hubiésemos hecho una panelización solo de la top y de la bottom layer. Y con esto pues básicamente hacemos una visión rápida de lo que es la herramienta Camtastic.